Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te gustaría ver, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Pero bueno, esta semana vamos a hablar sobre el caso de Ebony Simpson. Una niña de 9 años desapareció de repente cuando regresaba de la escuela a casa. Tan pronto como se reportó la desaparición de Ebony, la policía actuó de inmediato y comenzó la búsqueda. Sin embargo, esta investigación de persona desaparecida rápidamente tomó un giro muy oscuro cuando atraparon a su asesino y salió a la luz la horrible verdad sobre su muerte y los movimientos del asesino después de su muerte. Por más perturbador que sea este caso, realmente quería compartir la historia de Ebony con ustedes hoy porque creo que el trabajo que ha hecho su familia desde su muerte es simplemente increíble, así que hablaré más sobre eso hacia el final del video. Así que para el caso de hoy vamos a regresar hasta el año 1992 en Bargo, que es un pequeño y tranquilo pueblo en Nueva Gales del Sur, en Australia. Y esta es Ebony Jane Simpson. Ella era una niña de 9 años que nació el 22 de diciembre de 1982, hija de sus padres Peter y Christine Simpson. Ebony era una de 3 hermanos. Ella tenía 2 hermanos que eran mayores que ella y la familia Simpson vivía en una pequeña casa de campo en Bargo, donde Ebony había vivido toda su vida. Creo que la familia se mudó a Bargo unos 14 años antes de que ocurriera este caso, porque Peter y Christine pensaron que era una buena zona en el campo para criar a sus hijos. Cuando nació Ebony, la familia de Peter y Christine pareció estar completa. Estaban tan felices cuando llegó Ebony. La madre de Ebony describió a su hija como alguien realmente especial. Ella era increíblemente cercana a Ebony y dijo que Ebony era una joven tan encantadora, dulce y amable, y estoy segura de que su padre sentía lo mismo por Ebony. Él dice que todavía atesora los recuerdos especiales que tiene de ella hasta el día de hoy. Algunos recuerdos son de cuando él y Ebony se abrazaban. Ebony solía sentarse en el regazo de su papá y simplemente se abrazaban y ella jugaba con su cabello. Tengo una cita de su papá, Pedro. Mis recuerdos más preciados de Ebony son de ella en mi rodilla jugando con mi cabello y yo simplemente lo amaba como un perrito. Me entristece pensar en esas oportunidades perdidas que aún podría tener. Todavía estaría recibiendo esos abrazos de mi hija. Ebony Simpson desapareció el 19 de agosto de 1992. Era un miércoles y así que... Por supuesto, eso significaba que Ebony tenía clases, así que el día empezó como cualquier otro. Ebony se fue a la escuela esa mañana y tuvo un buen día, llegó bien a la escuela, sin embargo, más tarde esa tarde no regresó a casa. Ahora, Ebony tomaba el autobús para ir y volver de la escuela todos los días y la parada de autobús que Ebony usaba para subir no estaba muy lejos de su casa, estaba a metros de su casa y normalmente todos los días la madre de Ebony, Cristina, la dejaba y la recogía en la parada de autobús. Sin embargo, ese día en particular, Cristina iba un poco tarde, estaba fuera de la casa esa tarde y estaba resolviendo unos asuntos de seguros, así que le pidió a uno de los hermanos mayores de Ebony si podía esperar a Ebony cuando ella bajara de su autobús escolar ese día. Verás, él tomaba un autobús diferente para ir a la escuela todos los días, porque creo que iba a una escuela diferente a la de su hermana. Así que sí, Cristina solo le pidió al hermano de Ebony que cuando bajara de su autobús esperara en la parada por el autobús de Ebony y luego pudieran caminar juntos a casa. Y él obviamente dijo que sí, que estaba feliz de hacerlo, aunque su autobús ese día llegó bastante tarde y cuando finalmente llegó a la parada, el hermano de Ebony notó que Ebony no estaba ahí, así que simplemente asumió que Ebony ya estaba en casa. Ella se había bajado del autobús y había caminado sola la corta distancia a casa, así que él hizo lo mismo. Él caminó a casa, sin embargo, Cristina llegó a casa poco después de esto y tan pronto como se detuvo en el auto,
supo que Ebony no había regresado porque sus zapatos no estaban afuera de la puerta principal donde normalmente los dejaba, así que de inmediato comenzaron a sonar las alarmas porque Ebony no estaba en casa todavía y ya debería haber llegado, así que Pedro Simpson de hecho llamó directamente a la policía y mientras tanto Cristina simplemente corrió a la parada del autobús, pero no había señales de su hija ahí, así que siguió buscando alrededor. Ella fue por la calle Vargo y la calle Arena, por donde Ebony habría caminado para llegar a casa. Ella buscó en el arroyo. Ella les preguntó a los vecinos si la habían visto, pero nadie la había visto. Era literalmente como si Ebony Simpson simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Inmediatamente, tan pronto como se contactó a la policía, actuaron de inmediato, ya que esto obviamente era muy serio. Una niña de 9 años estaba desaparecida, así que los detectives fueron a la casa de los Simpson para hablar con la familia y obtener su versión de los hechos. Le dijeron a la policía que esto era extremadamente fuera de lo común para Ebony. Ella no era el tipo de niña que haría algo así, siempre regresaba a casa. Mientras tanto, otros oficiales comenzaron la búsqueda de Ebony y en realidad no pasó mucho tiempo antes de que la policía recibiera el primer reporte de que la habían visto. Ahora, no estoy completamente segura de quién proporcionó este primer avistamiento de Ebony. No sé si era alguien del autobús con ella esa tarde o alguien que simplemente estaba cerca de la parada de autobús, pero quien haya sido, básicamente solo le dijo a la policía que vio a Ebony bajarse de su autobús en la parada y comenzar a caminar en dirección a su casa. No era una pista enorme, pero fue una confirmación para la policía de que Ebony iba de camino a su casa esa tarde. No fue como si se hubiera bajado del autobús y simplemente hubiera decidido irse a otro lugar. Ella se bajó del autobús y tenía la intención de ir a casa, así que algo debió haberle pasado en ese corto trayecto a casa. Y poco después de esta pista recibieron más información sobre los movimientos de Ebony. Esta información vino de un hombre mayor que había visto todo el alboroto, había notado todos los autos de policía cerca de la casa de los Simpson, así que se acercó a los oficiales y simplemente les preguntó qué estaba pasando, qué había sucedido. Entonces la policía le informó que Ebony Simpson, de 9 años, había desaparecido y este hombre mayor dijo: «Oh, mis 2 hijos en realidad vieron a Ebony esa tarde». Sus hijos tenían 13 y 17 años y creo que eran vecinos de los Simpson. Vivían cerca y esa tarde iban manejando por la carretera en su auto cuando notaron a Ebony al costado del camino, caminando en dirección a su casa, así que le saludaron con la mano y ella les devolvió el saludo. Mientras seguían conduciendo, al llegar a la esquina de la calle, que no estaba muy lejos de la casa de Ebony, notaron un auto amarillo. Este auto amarillo estaba estacionado en la esquina, al costado del camino, con el cofre levantado y un hombre, presumiblemente el dueño del vehículo, estaba parado mirando dentro del cofre del auto. Esto fue una pista clave para la policía y una gran preocupación, ya que Ebony debió pasar junto a ese auto amarillo camino a casa. Tuvo que haber pasado junto a ese hombre, ese desconocido, así que parecía probable que tal vez ese hombre secuestró a la niña de 9 años. Así que ahora no solo la policía estaba buscando a Ebony, sino que también estaban buscando ese auto amarillo que podría o no estar relacionado con esta investigación. Habían pasado un par de horas desde la desaparición de Ebony y la policía ya había organizado una búsqueda en cuadrícula, planeando revisar todas las áreas a millas de donde fue vista por última vez. Estaban registrando casas y hablando con los vecinos y ocupantes de otras casas cercanas, preguntándoles si habían visto algo. Estaban buscando en represas locales, potreros, áreas boscosas y matorrales, en todos los lugares que se les ocurría. Pero para las 9 de la noche de ese día todavía no había nada, pero la gente no se rendía. Para este punto, la noticia de la desaparición de Ebony se había difundido como pólvora. Todos en la comunidad local y en las áreas cercanas sabían que una niña pequeña estaba desaparecida y todos solo querían ayudar lo más que pudieran. Así que ahora no solo la policía estaba buscando a Ebony, sino también miembros del público. Cientos y cientos de personas ofrecieron su tiempo para ayudar con la búsqueda y las búsquedas continuaron hasta el día siguiente.
Mientras tanto, mientras las búsquedas continuaban, los detectives obviamente seguían hablando mucho con la familia de Ebony, solo para mantenerlos informados sobre cualquier novedad acerca de cómo iban las búsquedas, pero también porque aún necesitaban tanta información de ellos como fuera posible. Necesitaban saber cómo era Ebony como niña y también si había ocurrido algo significativo o extraño en las últimas semanas antes de la desaparición de Ebony que pudiera estar relacionado. Así que le preguntaron a Cristina, la madre de Ebony, si había visto algo raro o sospechoso recientemente en la zona y ella dijo que no, que realmente no podía pensar en nada. Entonces los detectives simplemente reformularon la pregunta y dijeron, ¿ha visto algo? ¿Qué ha visto últimamente? ¿Ha visto algún vehículo que no suele ver o alguna persona que normalmente no está en la zona? Y después de pensarlo por un par de minutos, Cristina dijo, en realidad sí, recientemente he visto un auto merodeando por la zona, un auto que antes no solía estar en el área. Cristina dijo que en los días previos a la desaparición de su hija vio ese auto en 2 ocasiones, una de ellas apenas 3 días antes de que Ebony desapareciera. Era un auto amarillo el que había visto, un auto pequeño y amarillo, y las 2 veces que lo vio estaba estacionado no muy lejos de la parada de autobús de Ebony, y un hombre simplemente estaba parado junto a él mirando el cofre. Así que Cristina simplemente asumió que su auto se había descompuesto e incluso pensó en detenerse y preguntarle si necesitaba ayuda con el auto, aunque nunca lo hizo. Así que ahora la policía había recibido 2 declaraciones, 2 avistamientos de este auto amarillo merodeando por la zona de donde Ebony desapareció. Así que a partir de este momento la investigación se centró mucho en este vehículo. La policía estaba segura de que debía estar relacionado con el caso. Así que, con esta información de Cristina, los detectives fueron a hablar de nuevo con los 2 hermanos que habían dado el primer avistamiento del auto, los que vieron a Ebony caminando por la carretera y luego el auto amarillo estacionado delante de ella en la esquina. Y los hermanos comenzaron a contarles a los detectives con el mayor detalle posible lo que podían recordar sobre el auto amarillo y el hombre que estaba parado junto a él. Informaron a la policía que creían que el auto era un Mazda 808. Dijeron que el auto parecía tener algunos parches en el exterior. Se notaba dónde alguien pintó el auto. Estaba cerca del frente, al costado, y hasta pudieron decirles a los detectives el color exacto de la pintura. Pensaron que era ocre amarillo, que es como un color mostaza. Dijeron que el auto tenía bastante tierra encima, era evidente que en algún momento le había salpicado lodo. Y repitieron lo mismo que dijeron antes, que el hombre que presumiblemente era el dueño del auto estaba parado junto a él, el cofre estaba abierto y él solo miraba el motor. Y también notaron que tenía algo negro en la mano. Para cuando se cumplieron 18 horas desde la última vez que vieron a Ebony, la búsqueda por ella había crecido aún más. Había aún más policías buscándola, más voluntarios, y para ese momento los medios ya se habían enterado del caso y estaban difundiendo la historia de Ebony en un intento desesperado por conseguir ayuda. Y como tantas personas se unieron a la búsqueda de Ebony, la policía en realidad los dividió en pequeños equipos o grupos, y a cada grupo se le asignó un área específica para buscar a Ebony o cualquier rastro de ella. Ahora, algunos policías que iban a unirse a la búsqueda de Ebony y que venían de otra ciudad, en realidad llegaron un poco tarde el segundo día, así que se perdieron la pequeña reunión informativa que los detectives dieron antes de que todos los equipos de búsqueda se separaran. Y así que cuando finalmente llegaron, los detectives solo les dijeron brevemente en qué debían estar atentos. Obviamente Ebony, pero también el auto amarillo Mazda 808. Y fue entonces cuando uno de los oficiales dijo, «Oh, ¿como ese auto de allá?» y señaló un auto amarillo que estaba estacionado no muy lejos de ahí. Y este auto al que él señaló se veía exactamente como el que los testigos habían descrito. Así que los oficiales se acercaron al auto y empezaron a echar un vistazo alrededor. Mientras tanto, una de las testigos que vio el auto anteriormente, la madre de Ebony, Cristina, se sentó con otro detective y comenzaron a hacer un retrato hablado o un identikit del hombre que ella vio junto al auto amarillo antes de la desaparición de su hija.
Así que describió al hombre que vio con tanto detalle cómo pudo recordar y se creó el identikit del sospechoso, que es la imagen que aparece en pantalla en este momento. El oficial que hizo el retrato hablado con Cristina luego lo llevó afuera y se lo mostró a su jefe, creo que era el detective principal, y de inmediato este detective se quedó impactado y dijo: Dios mío, ese es el hombre con el que acabamos de hablar. Se parece exactamente a él. Mientras Cristina estaba haciendo el retrato hablado con un oficial, los otros oficiales que notaron el auto amarillo se acercaron a él, empezaron a revisarlo y esperaron a que regresara el dueño. Y el tipo finalmente regresó y la policía empezó a hacerle algunas preguntas sobre sus movimientos, más su vehículo y cosas así. Desconfiaban de él en ese momento, pero no eran demasiado escépticos porque el único posible vínculo que tenía con la desaparición de Ebony Simpson hasta ese momento era este auto, que solo se parecía al que los testigos vieron, pero eso no significa que fuera exactamente el mismo auto que se vio. Sin embargo, cuando los detectives vieron el retrato hablado del sospechoso, se dieron cuenta de que el retrato se parecía mucho al dueño del auto amarillo con el que acababan de hablar. Se tornaron sospechosos. Simplemente parecía una coincidencia demasiado grande, así que le preguntaron a este hombre si podían echar un vistazo dentro del auto, y él dijo que sí, fue muy cooperativo con la policía. Aceptó que lo revisaran. En particular, querían mirar dentro de la cajuela del auto por si acaso, por si tal vez él estaba relacionado con la desaparición de Ebony. Quizá ella estaba ahí, quizá su cuerpo estaba en la cajuela. Sin embargo, cuando la abrieron, rápidamente se dieron cuenta de que ella no estaba ahí y tampoco encontraron nada alarmante ahí ni en el resto del vehículo, pero la policía no quería dejarlo así. Querían examinar el auto más a fondo y realizar algunas pruebas forenses, así que confiscaron el vehículo y lo remolcaron a una estación de policía. Mientras todo eso sucedía, la policía también llevó al dueño del auto a la estación de policía. Tampoco lo arrestaron todavía porque, bueno, no tenían suficiente evidencia para arrestarlo, así que solo le pidieron si podía ir a la estación y responder un par de preguntas y él aceptó. Así que lo llevaron a la estación de policía y comenzó el interrogatorio. Y de nuevo, este hombre estaba muy tranquilo y sereno. No parecía estar tan nervioso. No parecía evasivo, así que los detectives en realidad pensaron para sí mismos: tal vez este no es el hombre que estamos buscando, tal vez él no tuvo nada que ver con la desaparición de Ebony Simpson, tal vez realmente todo es solo una gran coincidencia, que se pareciera al retrato hablado y que su auto fuera similar al que los testigos vieron, pero de todas formas continuaron haciéndole algunas preguntas, no solo sobre este caso, sino también sobre él, para poder tener una mejor idea de su pasado, su vida y esas cosas. Así que el nombre de este hombre era Andrés Garforth, tenía 29 años y nació el 5 de agosto de 1963 y en el momento en que ocurrió este caso vivía en Bargo con su esposa y 2 hijos. Se mudaron a la zona unos meses antes de este caso, tras haber vivido en Australia Occidental, y según la policía, él parecía bastante normal. No parecía tener antecedentes penales. De hecho, la policía de Bargo no lo conocía antes de esto, aunque creo que después se descubrió que sí tenía un par de condenas previas en otras partes de Australia, pero eran por delitos relativamente menores. De todos modos, la entrevista continuó. La policía le preguntó a Andrés qué había estado haciendo el día de la desaparición de Ébano, más específicamente alrededor de la hora en que ella desapareció. Y él le dijo que había ido a una ferretería a comprar algunas cosas, luego fue a una tienda de videos. Les indicó la ruta que tomó para llegar a las tiendas. Y él no mencionó Bargo Road ni Arena Road, que es donde se vio a Ebony por última vez, lo cual los detectives sí pensaron que era bastante extraño, porque aparentemente desde donde él vivía, la ruta que la mayoría de la gente normalmente tomaría para llegar a donde él iba, la ruta más directa habría sido por Bargo y Arena Road, así que pensaron que eso era un poco raro y entonces solo le pidieron si podía recapitular, si podía repasar su ruta de nuevo, y lo hizo, pero la cambió por completo. Esta vez dijo que sí fue por Arena y Bargo Road, y eso significa que él habría estado en el lugar donde Ebony desapareció aproximadamente a la hora en que ella desapareció, y luego continuó diciendo que en realidad
sí se detuvo al costado del camino y abrió el cofre del vehículo, y la razón por la que hizo esto, dijo, fue porque necesitaba ponerle aceite a su auto. Él solo les estaba contando todo esto a los detectives. La entrevista seguía como de costumbre, pero entonces este hombre, Andrew Garforth, de repente dijo algo que dejó completamente atónitos a los oficiales, algo que no esperaban que dijera, y giró a la izquierda en arena, a la derecha en... Maldición, tenía la parte de abajo del auto levantada, tenía la cajuela del auto abierta, y cuando la niña pasaba caminando junto al auto... tan tranquilo como siempre y completamente de la nada, admitió haber secuestrado a la niña de 9 años, Ebony Simpson, y luego le contó al detective lo que hizo después de meter a Ebony en la cajuela. Dijo que se fue manejando y Ebony le preguntó si la iba a dejar ir y él le dijo que no sabía, que aún no estaba seguro. De hecho, leí en una fuente que ella estaba llorando, estaba histérica y solo le pedía que la llevara de regreso con su mamá, solo quería estar con su mamá. O sea, ni siquiera puedes imaginar el terror que esa pobre niña debió haber sentido. Solo estaba caminando a casa inocentemente después de la escuela, probablemente emocionada por llegar a casa y ver a su familia, y luego simplemente la agarraron y la metieron en la cajuela del auto de un desconocido. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo asustada que debió haber estado en esos momentos. Así que ahora los detectives obviamente necesitaban saber dónde estaba Ebony en ese momento. Él les había dicho que la había secuestrado, pero ¿qué le había hecho después de eso? ¿Seguía viva en algún lugar? Bueno, mientras continuaban interrogándolo, pronto descubrieron lo que había pasado y no era la respuesta que esperaban. Andrew Garforth les dijo a los detectives que llevó a Ebony a un camino de tierra que no estaba muy lejos de donde la había secuestrado y que cuando llegó sacó a Ebony de la cajuela del auto y le ató las manos y los pies usando un alambre. De hecho, las ató juntas, ató sus manos a sus pies para que no pudiera moverse ni caminar, y luego describió cómo la levantó y simplemente la arrojó a una represa. La lanzó al agua mientras aún estaba viva y se ahogó. Leí en un par de fuentes que antes de arrojarla, en realidad llenó su pequeña mochila escolar rosa, la que llevaba en la espalda, la llenó de piedras pesadas para que al lanzarla la mochila la hundiera y él pudiera asegurarse de que se ahogara. Así que ahora la principal prioridad de la policía era ir a la represa y recuperar el cuerpo de Ebony, y fueron allí a las 11 de la noche del jueves 20 de agosto, que fue justo el día después de que Ebony desapareció. Para ese momento ella llevaba desaparecida unas 31 horas, así que la investigación avanzó rápido. Muchos oficiales de policía fueron a la escena y de hecho llevaron a Andrew Garth con ellos porque necesitaban que él les mostrara exactamente dónde estaba Ebony, y la policía tenía la esperanza desesperada de que, por algún milagro, Ebony aún estuviera viva cuando la encontraran. Tal vez no se ahogó y pudo llegar a la orilla del río. Sabían que las posibilidades de esto eran muy bajas, pero aún así seguían rezando. Sin embargo, cuando llegaron a la represa, rápidamente se dieron cuenta de que no sería así, porque lo primero que vieron los oficiales fue la pequeña lonchera rosa de Ebony flotando en el agua, y en cuanto la vieron, supieron que Ebony estaba en el agua. Antes de que los oficiales de policía entraran a la represa y comenzaran a buscar el cuerpo de Ebony, Andrew Garforth se paró al borde de la represa con los detectives y describió cómo arrojó a Ebony al agua. De hecho, hay un video de él haciendo esto. Describió simplemente levantarla y lanzarla a la represa y no mostró ningún remordimiento en absoluto. Honestamente, parecía que no le importaba. Ni un poco, no le importaba haber matado a una niña inocente. Después de esto, los equipos de rescate entraron al agua y comenzaron a buscar el cuerpo de Ebony, y eventualmente lo encontraron y lo recuperaron, y después de recuperarlo, la policía tuvo la horrible tarea de darle la noticia a su familia. Literalmente fueron a la casa de los Simpson alrededor de las 2 de la mañana ese viernes y les dieron la noticia, y por supuesto los Simpson estaban devastados, absolutamente destrozados.
Su madre, Cristina, solo seguía diciéndole a la policía: déjenme sostenerla, por favor, déjenme sostener su cuerpo, porque si la sostengo y la abrazo, tal vez vuelva a la vida. Sin embargo, la policía no podía dejar que Cristina lo hiciera porque Ebony fue asesinada. Su asesino, Andrés Garford, fue llevado de regreso a la estación de policía después de que se encontró el cuerpo de Ebony y fue interrogado nuevamente en detalles sobre lo que había sucedido, y esta vez agregó a su historia. Esta vez admitió que no solo mató a Ebony, sino que también la agredió sexualmente. La llevó a la orilla de la represa y le ató manos y pies. Le sujetó manos y tobillos. La agredió sexualmente y la arrojó a la represa. Así que eso le confirmó a la policía cuál fue su motivo para este horrible crimen. Andrés Garford era un pedófilo y el asesinato de Eva no fue motivado sexualmente. Y seguro puedes imaginar, toda la comunidad estaba horrorizada e indignada. Siempre había multitudes de personas reunidas afuera de la estación de policía donde Garford estaba detenido. Y en cuanto salía, si la policía tenía que transportarlo a algún lugar y llevarlo a un auto, en cuanto salía de la estación de policía, la gente le gritaba y le chillaba, porque obviamente estaban tan disgustados, la gente estaba tan enojada y querían matarlo. Ten cuidado, amigo, mira siempre por encima del hombro. Átale brazos y piernas y veamos qué pasa. Vamos, mételo. Andrew Garford, de 29 años, pronto fue acusado del asesinato de Ebony Simpson y se iba a llevar a cabo un juicio. En la preparación para el juicio, la policía se puso a trabajar para reunir la mayor cantidad de pruebas posible en su contra, por si él decidía declararse no culpable, y fue durante esto que la policía descubrió algo muy perturbador sobre los movimientos de Andrew Garford después de que mató a Ebony. Ahora, si recuerdas desde el principio del caso, la razón por la que la policía realmente encontró a Garford fue porque su auto amarillo, el auto que fue visto por los testigos en el área donde Ebony desapareció, estaba simplemente estacionado al lado de la carretera cuando los equipos de búsqueda estaban buscándola. Y resulta que la razón por la que su auto estaba ahí era porque él se había estacionado y se unió a la búsqueda de ella. Él se unió a los otros buscadores que habían ofrecido su tiempo y esfuerzo para buscar a la niña de 9 años desaparecida. Literalmente estaba actuando como si fuera un miembro preocupado de la comunidad que solo quería ayudar, cuando en realidad él sabía exactamente dónde estaba Ebony, sabía que ella yacía muerta en una represa. Y todos esos buscadores, voluntarios y policías no tenían absolutamente ninguna idea de que estaban entre el asesino de Ebony Simpson. Y de hecho puedes ver a Andrew Garford en las grabaciones de la cobertura mediática de este caso, de los esfuerzos de búsqueda. Él estaba ahí con los voluntarios mientras la policía daba información, lo que resalta lo enfermo y retorcido que era al unirse a la búsqueda de su propia víctima. Es simplemente escalofriante. Me imagino que lo hizo porque probablemente pensó que si se unía podría parecer menos sospechoso. O tal vez lo hizo porque simplemente le gustaba ver el dolor que había causado. Le gustaba ver a la comunidad preocupada buscando a una chica que él había asesinado. Pero bueno, regresando al tema, como dije antes, la preparación para el juicio de Garford, la policía estaba trabajando en recolectar la mayor cantidad de pruebas posible que lo vincularan al crimen. Obviamente ya tenían su confesión grabada, pero también querían obtener pruebas forenses y cuando examinaron su auto, eso fue exactamente lo que encontraron. En la cajuela de su auto, en la superficie interna de la tapa, encontraron pequeñas huellas dactilares que coincidían con las de Ebony, donde probablemente ella había estado tratando de empujar la cajuela para abrirla desde adentro. También encontraron cabellos rubios en la cajuela y un par de cabellos de Ebony también se encontraron en el suéter de Andrew, el suéter que él llevaba puesto el día que la mató. Además, las huellas de zapatos en el lodo en la escena del crimen coincidían con los zapatos que Ebony llevaba ese día y creo que también se encontraron huellas de los zapatos de Andrew en el lodo en la escena. Además de eso, encontraron un pequeño hilo de lana, como una hebra de lana del suéter de Andrew.
y eso fue descubierto en una rama de árbol cerca de la represa donde se encontró el cuerpo de Ebony. También encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico de Andrew en el cuerpo de Ebony, creo que del lugar donde ella fue agredida sexualmente. Así que ahora tenían una gran cantidad de pruebas incriminatorias contra Andrew Garforth. Sin embargo, cuando llegó el momento, no usaron esa evidencia para condenarlo, ya que él decidió declararse culpable, lo cual no fue sorprendente. Quiero decir, él ya había confesado, así que declararse inocente habría sido completamente inútil. Así que admitió lo que hizo. Y en 1993, el año siguiente al asesinato de Ebony, fue sentenciado a cadena perpetua. En este caso, cadena perpetua era de por vida sin sentencia mínima. No existía libertad condicional tras ciertos años. Iba a morir en prisión por el peligro que representaba para los niños. Por lo que puedo entender, él intentó apelar su sentencia al menos una vez, pero por supuesto esto fue negado y, increíblemente, un par de años después del asesinato de Ebony en 1995, él en realidad solicitó una compensación para víctimas porque fue atacado muchas veces en la cárcel, como suele pasarles a los pedófilos que son atacados regularmente por otros prisioneros, y eso fue exactamente lo que le pasó a él. Uno de los ataques fue tan grave que perdió la audición en uno de sus oídos, así que después de esto solicitó que se le compensara por el abuso que había sufrido. Hizo varias solicitudes de compensación para víctimas y una de ellas en realidad fue exitosa, pero hubo tanta indignación pública por esto, comprensiblemente, que fue revisada y retirada. Él nunca recibió ni un solo centavo, pero de verdad pienso que es una locura que siquiera haya solicitado eso en primer lugar. Literalmente mató a alguien, mató a una niña y solicitó compensación para víctimas porque lo golpearon en prisión. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora quiero contarles un poco más sobre lo que la familia de Ebony ha hecho desde su muerte y todas las cosas increíbles que han logrado después del asesinato de Ebony. Su familia decidió convertir su enojo por todo este caso en algo positivo. Aunque la muerte de Ebony fue horrible, ellos deseaban que algo bueno resultara de ello. Sentían que era necesario cambiar la manera en que se trata y se cuida a las familias de las víctimas después de los crímenes. Porque después de la muerte de Ebony, la familia Simpson intentó conseguir apoyo psicológico para su duelo, pero ningún consejero quiso atenderlos. Pensaron que sería demasiado difícil brindarles apoyo psicológico, así que realmente no recibieron ayuda para su duelo y no querían que eso le pasara a otras familias de víctimas de homicidio. Querían ayudar a otras familias que estaban pasando o que pasarían en el futuro por lo que ellos tuvieron que pasar y experimentar, así que crearon una organización llamada Grupo de Apoyo a Víctimas de Homicidio en Australia. El grupo fue fundado en 1993 junto con Gary y Grace Lynch, quienes eran los padres de Anita Covey, otra víctima de homicidio. Nunca he cubierto realmente el caso de Anita Covey, pero es muy famoso en Australia, así que definitivamente avísenme si les gustaría ver un video sobre su historia. Pero sí, el grupo de apoyo a víctimas de homicidio fue creado por la familia Simpson junto con la familia de Anita Covey, y el objetivo del grupo es simplemente ayudar. Como dije, solo quieren ayudar a otras familias que están pasando por lo que ellos pasaron, así que ofrecen una variedad de servicios de apoyo. Ofrecen consejería y terapia, tienen líneas de apoyo telefónico, ofrecen apoyo para cualquier niño que haya sido afectado por un homicidio, quizás como en este caso donde un niño pierde a un hermano por homicidio. Obviamente Ebony tenía 2 hermanos mayores que perdieron a su hermana, así que tienen consejería para niños. Además de eso, también ofrecen asesoría para tratar con los medios de comunicación después de un asesinato, porque como sabemos los medios pueden ser muy invasivos cuando se trata de este tipo de investigaciones criminales. Pero además de todo eso, la familia de Ebony también creó un centro de recuperación llamado la Casa de Ebony y fue creado como un tributo para Ebony. La casa de Ebony es básicamente un lugar donde quienes han perdido a un ser querido por asesinato pueden ir nuevamente para recibir apoyo y llorar en privado. Como se indica en el sitio web, el propósito de la casa de Ebony es dar a las personas afectadas por un homicidio un lugar al que puedan ir cuando se sientan abrumadas por la vida cotidiana.
El trabajo que la familia de Ebony ha realizado desde su asesinato es verdaderamente notable e inspirador, y aún continúan haciéndolo hoy. Según su sitio web, actualmente tienen más de 4.000 miembros en el grupo de apoyo a víctimas de homicidio, lo cual es desgarrador porque es un número muy alto, pero también es increíble que exista un lugar al que las personas puedan acudir en Nueva Gales del Sur, Australia, si han tenido que pasar por el trauma de perder a un ser querido por asesinato. Creo que la familia de Ebony debería estar muy orgullosa de todo lo que han logrado en su nombre. Voy a dejar un enlace al sitio web del grupo de apoyo a víctimas de homicidio en la caja de descripción por si quieren aprender más al respecto o si desean hacer una donación a la organización. Ellos aceptan donaciones para ayudar a financiar los servicios que ofrecen. También dejaré un enlace a su página de donaciones en la caja de descripción por si están en posición de poder donar, aunque sea una pequeña cantidad. Estoy segura de que aún así hará una gran diferencia y significará mucho para las familias a las que la organización apoya. Pero sí, eso es todo por este caso. Ese es el caso de Ebony Simpson, de 9 años. Este fue un caso realmente difícil de investigar y de grabar, pero espero haber hecho justicia a la historia de Ebony. Como siempre, déjenme sus opiniones sobre este caso en los comentarios. También háganme saber de otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.